Rusia eliminó a 8.300 militares ucranianos solo en noviembre. La defensa de Rusia asegura que más de 8.300 soldados de Ucrania perdieron la vida durante los combates en el mes de noviembre. Las pérdidas del enemigo en noviembre ascendieron a más de 8.300 soldados, 5 aviones, 10 helicópteros, 149 tanques y más de 300 vehículos blindados de combate, afirmó el martes el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. Hablando en una reunión virtual con comandantes militares, el titular ruso indicó que el ejército ruso ha infligido un daño considerable al poderío militar de Ucrania utilizando armas de precisión de largo alcance para realizar ataques masivos contra los centros de comando militar ucranianos y las instalaciones del complejo militar industrial. De acuerdo con el militar ruso, la mayoría de las pérdidas ucranianas ha sido ocurrida en las regiones de Donetsk y Lugansk, ambas ubicadas en el este de Ucrania. De igual modo, confirmó que las Fuerzas Armadas rusas han liberado últimamente las localidades ucranianas de Mayorsk, Pavlovka, Opitnove, Andreevka, Belogorovka y Kurdiumovka. Es más, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estima en más de 6.700 muertos y más de 10.400 heridos las víctimas civiles del conflicto ucraniano. Rusia empezó el 24 de febrero su operación militar en el territorio ucraniano con el fin de desnazificar y desmilitarizar el país eslavo, en reacción a la conducta agresiva de Ucrania en la región de Donbass, y la desatención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a las demandas de Moscú sobre la seguridad de Rusia. Con todo, Moscú ha asegurado que las fuerzas rusas no realizan ataques contra las ciudades ucranianas, por lo que su operación militar no implica ninguna amenaza para la población civil del país eslavo. Zelensky es visto en el área de primera línea de la región de Donetsk. El presidente de Ucrania se ve a 35 kilómetros de las posiciones del ejército ruso en Bakhmut. Esta tarde, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó al distrito de primera línea de la región de Donetsk. A pesar de que hay feroces batallas en Bakhmut, el líder ucraniano completamente sin obstáculos y sin ocultarlo visitó Slaviansk y sus alrededores, como lo demuestran los datos de los medios ucranianos y la foto de Volodymyr Zelensky en la entrada de Slaviansk. El propósito de la visita del líder ucraniano a Sloviansk es apoyar a las unidades del ejército ucraniano y a los mercenarios y voluntarios extranjeros ubicados aquí. Además, el propio Zelensky demostró abiertamente su presencia no solo en el área de primera línea, sino también en el área donde se pueden llevar a cabo ataques de artillería y aviación rusos. Cabe señalar que anteriormente el líder ucraniano no fue visto tan cerca de la línea del frente. Esto no excluye la posibilidad de que podamos hablar de una provocación dirigida, probablemente, incluso para solicitar armas adicionales a Occidente. Estados Unidos da un giro por desgaste de Ucrania y OTAN en guerra con Rusia. Giro político de Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano responde al desgaste que vive tanto el ejército ucraniano como la OTAN en guerra con Rusia, dice un analista.
En una entrevista concedida este martes a la cadena Hispanf, el director del grupo de consultoría español EKAI Center, Adrián Celaya, ha considerado que este reposicionamiento aparente de Estados Unidos para abogar por una solución para el conflicto entre Moscú y Kiev, seguramente responde a la constatación de la relación de la fuerza real sobre el terreno en la propia Ucrania. El analista ha dejado claro que la estrategia de Rusia en la guerra de Ucrania se fundamenta en el desgaste tanto de la propia Ucrania, como el desgaste de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en conjunto, lo que ha llevado al final a una destrucción progresiva del ejército de Ucrania. Pero no solo se trata de una destrucción del ejército de Ucrania, sino de un desgaste progresivo incluso de las reservas de armamento de la OTAN y el desgaste, muy evidente, de la propia economía europea, ha remarcado Celaya, aseverando que todo este contexto es el que está llevando a Estados Unidos a un reposicionamiento rápido de las posiciones respecto a la guerra en Ucrania. Rusia no ve perspectivas de paz con Ucrania hasta que no logre sus objetivos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha indicado este martes que Moscú por el momento no ve perspectivas de negociaciones para una posible solución al conflicto en Ucrania, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declarara más temprano que Washington desea que las conversaciones de Moscú y Kiev traigan una paz justa y duradera. Que el resultado sea una paz justa y duradera es algo con lo que se puede estar de acuerdo. Pero en cuanto a las perspectivas de algún tipo de negociaciones, por el momento no las vemos, dice Peskov a la prensa. Al ser preguntado sobre qué debería suceder para que Moscú vea dichas perspectivas, el portavoz ruso ha respondido que Rusia debe conseguir los objetivos de su operación militar especial.